Y hermoso ya miércoles. La semana de verdad que corre. Dones del Jesús exaltado. Ese es el tema de esta hora, de este día. Esta es la reflexión de estas horas de este día miércoles. Dones del Jesús exaltado. Así es de que hoy, para compartir este hermoso estudio, nuevamente, en este día miércoles, está conmigo el pastor Raúl Reyes. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Gracias por la oportunidad que nos dan de poder venir a compartir con usted la escuela sabática, y gracias al Señor por el privilegio y la oportunidad que nos da de poder compartir la escuela sabática con nuestros hermanos. Gracias, pastor. Gracias. Gracias, pastor Raúl. Pues bueno, mis queridos hermanos, ya a esta hora quiero volverles a recordar en esta misma semana, recordándoles que del 17 al 19 en la iglesia de esa dirección que ustedes están viendo, ¿dónde está? Aquí, 217 East McKinley Ave, Avenida Pomona, California. Estará nuestro presidente de este ministerio, el pastor Hugo Gambetta, en una hermosa campaña, jueves 17, viernes 18 y sábado 19. Estará llevando esta campaña en unidad con otras iglesias como Escobina, como es Riverside, la iglesia de Perris, la iglesia de Banning, que es en realidad una campaña de zona, una campaña donde todas estas iglesias tendremos que apoyar para que así se pueda unir, como estamos estudiando esta semana, en la unidad de aquellos hijos de Dios. Así es que están todos cordialmente invitados. Envíen y empiecen a correr la voz, que se preparen aún aquellos que quieran o deseen un bautismo ya conociendo estas verdades que hoy en día se están predicando. Así es que sin más, pues les hago ese recordatorio. Y bueno, ya para la lección vamos entonces a tener una oración para invitar al Espíritu Consolador de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por darnos el privilegio de seguir, Señor, aquí en la escuela sabática. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, y gracias por la invitación que me hace tu siervo, Pastor Romero. Pedimos y rogamos que tú estés con nosotros, Señor, que tú a través de tu Santo Espíritu puedas ser nuestro guía, nuestro ayudador y nuestro maestro. Que usted tome el tiempo, Señor, el control del tiempo, el control de todas las cosas, de todas las palabras que van a salir de nuestros labios, Padre mío. Que todo sea para honra y gloria tuya, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pastor. Bueno, pastor, pues interesante lo que Pablo dice en Efesios 4, 11 al 13. Dice que Pablo acaba de escribir que Jesús resucitado, exaltado y victorioso da dones a su pueblo desde lo alto. Pablo identifica 4 grupos de personas aquí que reciben dones como parte del tesoro que Jesús exaltado da a su iglesia. Primero lo pone como apóstoles, segundo como profetas, después evangelistas y pastores maestros. A la estructura de frase griega sugiere que estos son un solo cuerpo. Sabemos que y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Vemos, pastor, que todos estos dones fueron dados al pueblo de Dios o a la iglesia de Dios para un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Para que la iglesia de Cristo siga creciendo. Esos dones no fueron dados para nosotros, para guardarlos y ya, atesorarlos, meterlos al baúl y ya, y tenerlos ahí solamente de adornos. No, fueron dados esos dones con un propósito. Por ejemplo, los apóstoles para predicar el evangelio, a otros profetas, a otros dio profecía, a otros evangelistas. Interesante, pastor, lo que decíamos que, por ejemplo, al que le dio el don de maestro, lo hace de una manera, enseña de una manera que no se esfuerza ni le cuesta. Y al que le dio el don de profecía, no se esfuerza para dar profecía o predicar profecía. Pero al que no nos dio ese don, uno se esfuerza y se nos hace difícil. Voy a usar de ejemplo al pastor Gambetta. El Señor le dio muchos dones al pastor Gambetta. Muchos dones, los cuales nosotros a veces no tenemos. El pastor Gambetta para predicar profecía se le hace tan facilito, tan fácil. Lo hace así de una manera que lo expresa, que pareciera que todo lo conoce de memoria. Y para un servidor a mí se me complica bastante. Hay cosas que yo no entiendo de profecía. Nuestro pastor Gambetta se sabe fechas de memoria. Yo me pregunto, ¿cómo es que el pastor se graba tantas fechas? ¿Cómo es que tiene tanto aquí en la mente? Es porque Dios le dio ese don de profecía y de maestro. Porque para la enseñanza, nuestro pastor y presidente es único. Único. Por eso miraba todo cuando leíamos la escuela sabática, miraba que los dones que Dios nos ha dado, nos los ha dado como propósito para que su iglesia siga creciendo. No es para que los guardemos y ya, sino para ponerlos al servicio de su iglesia, al servicio de Él. Porque sabemos, pastor, que nosotros solamente somos ministros, mayordomos de estos dones. Y que un día Dios nos va a pedir cuentas de todos los dones que nos ha dado. Al que dio el don de canto, de alabar y glorificar el nombre de Dios, un día le va a pedir cuentas de esos dones. Al que le dio el don de predicación, un día Dios le va a dar también, le va a pedir cuentas de ese don. Es que los dones son de Dios, pero un día vamos a dar cuentas a Dios de cada don que nos dio. Y pensaba en todo esto, al que le dio un talento, pastor, lo escondió. Y hoy ya vemos en la iglesia muchos que se han dado un talento, pero ¿qué hacemos? Lo escondemos porque tenemos miedo de ponerlo por obra. ¿Y qué le dijo el Señor? Que le dijo aquella persona que le dio un talento: sé que te gusta cosechar o no sembraste, pero eso, aquí está tu talento. Pero al que tenía 5 lo multiplicó. Cuando vino el Señor le dijo: aquí está, dice, te devuelvo lo doble. Con esto quiero decir que nosotros debemos de poner en práctica, y por obra, los talentos que Dios nos ha dado. Para que la iglesia siga creciendo, porque son con un propósito. ¿Verdad, pastor? Así es, pastor Raúl. Estaba viendo la historia que está en la lección, Raúl, que habla de un capitán. Uh-huh. Un capitán que por años, pues pienso yo que manejando el barco, pero de repente recibe una orden que va a subir otro capitán al barco y que él tiene que escuchar a ese capitán para que ahora él dirija el barco. Y qué difícil, ¿verdad? Sí. Qué difícil que a hoy en día, en verdad que esto precisamente puede estar pasando dentro del pueblo de Dios. Siempre muchos de los que ya tienen años o tenemos años dentro de la iglesia, nos damos cuenta los principios de la dirección de la iglesia,
del comportamiento de la iglesia, de toda aquella solemnidad que se llevaba en la iglesia. Pero hoy en día parece que han llegado otros capitanes. Parece que hoy los capitanes que están llegando le están dando otra dirección al barco, a la dirección de la iglesia. Ahora no es así, ahora es así. Hay que cambiar aquellas costumbres que la iglesia traía de tanta solemnidad. No, ahora ocupamos atraer a la gente, rompiendo los principios de la iglesia. Y lógico, la historia nos cuenta de este capitán que pues él no podía, porque él sabía cómo dirigir su barco. Y es así, como hoy vemos aún dentro de la dirigencia de las iglesias, parece que ciertas reglas y costumbres de la iglesia se han estado echando abajo, se han roto y ahora prefieren a veces que se rompa esas solemnidades y traer costumbres nuevas dentro de esta doctrina, dentro de esta verdad. Cambios que se están muchos sometiendo porque más que acatar la orden de Dios, quieren mejor acatar las órdenes de los seres humanos. Y es así como hoy la iglesia se ve que va a caer, pero la verdad es que no va a caer, porque Dios está al control de ella. Nos parece que las cosas están más que nada del lado negativo, en vez del lado positivo para la obra de Dios. Por eso yo quiero leerles este párrafo de los escritos de Elena G. de White. Y dice en este libro, Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 246. Dios estableció su obra entre un pueblo que reconoce las leyes del gobierno divino. ¿Vean? O sea, todas esas costumbres que hoy para muchos ya no tienen que seguir, ya no hay que seguirlas, porque hoy el propósito es tener gente dentro de la iglesia. Cada don y poder que Cristo prometió a sus discípulos los confiere a sus fieles servidores. Vean, Dios va a quitar ciertos dones. ¿Para qué? Para darlos a otros que son fieles a la obra y el trabajo dentro de la iglesia. Dios quitará esos dones porque también muchos no han querido trabajarlos, no quieren hacer la obra de Dios. Y aún ella dice, y aquel que otorga capacidades mentales y confía talentos a los hombres y mujeres que le pertenecen por creación y redención, espera que estos talentos y capacidades aumenten por el uso. ¿Cómo es que aumentan estos dones? ¿Cómo es que aumentan estos talentos? A través del ejercicio, a través del trabajo. Es así como aún aquel que se le da este talento o este don va a ejercitarlos y se va a sorprender muchas veces cómo es que se han conseguido tantas almas o cómo Dios le da un discernimiento claro del trabajo o la obra que está haciendo. Interesante. Por eso ella dice, cada talento debe emplearse en bendecir a otros y así traer honra a Dios, honra a Dios, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¡Wow! Todo talento y todo don que Dios da, lo da porque sabe que esa persona o esa mujer
lo puede llevar y lo puede desarrollar. Pero cuando no se quiere y no se trabaja, pues simplemente Dios lo va a quitar y lo va a dar a otro. Así de sencillo. Por eso yo no sé si has escuchado. Hay algunas personas que dicen, yo me acuerdo cuando cantaba y sentía que la voz me salía así, sin esforzarme. Y ahora no puedo. Ahora me esfuerzo para que la voz me salga. ¿Sabes por qué? Porque quizás dejaste un tiempo de cantar. No alabaste el nombre de Dios y más te alababas tú que alabar al Señor. Y por eso Dios te lo quitó. Dios ya dijo, no quieres usarlo, no lo quieres trabajar, pues déjame para que otro que quiere y desea lo haga. Es así como estos talentos y estos dones desaparecen muchas veces de nosotros, porque somos nosotros quien los dejamos. No es Dios que nos los quita por quitárnoslos. Si tú no lo quieres hacer, pues otros están buscando para hacerlo. Mira, esta otra cita, antes le pregunto al pastor si quiere hacer algún comentario. Sí, pastor, pensaba en lo que usted está diciendo, pastor, que los talentos que Dios nos ha dado, debemos ponerlos a su servicio, al servicio de la iglesia. Porque si no les damos el buen uso a los talentos que Dios nos ha dado, nos los va a quitar. Nos los va a quitar y se los va a dar a alguien que sí los necesite, que sí quiera ponerlos por obra. Por eso es tan importante, pastor, pedirle a Dios que nos enseñe, que nos muestre cuál es nuestro talento que Él nos ha dado, porque a todos nos ha dado talentos. A todos nos ha dado talentos. Entonces es importante que los pongamos por obra del Señor y al servicio de la iglesia para que la iglesia siga creciendo. Me pensaba en lo que dice en los que cantan, del que cantaba. Habemos muchos que tenemos talentos, pastor, pero por temor o por miedo al qué dirán, no los ponemos en servicio de la iglesia. Pero sabemos que cuando Dios nos da talentos, pastor, no debemos tener miedo, sino debemos estar seguros, la seguridad que Dios está con nosotros. Y que si Dios nos dio ese talento, Dios nos va a ayudar para que pongamos por obra y al servicio de Dios ese talento. Muy interesante esto, porque a todos nos repartió dones, talentos como Él quiso. A todos, nosotros tenemos los mismos talentos, pero a todos tenemos algún talento, aunque sea un talento, pero tenemos. Amén. Sí, pastor, gracias, pastor. Ok. Miren cómo lo dice ahora en este libro, Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Veamos cómo ahora ella habla a los ministros. Al mandar a sus ministros, nuestro Salvador dio dones a los hombres, porque por su medio Él comunica al mundo las palabras de vida eterna. Es estas palabras que son transmitidas a través de los púlpitos, a través de aquellos siervos de Dios a su pueblo, aquellos que aún dentro de su pueblo también hay gente, hay hombres y mujeres que Dios quiere preparar para llevar a cabo el mensaje que un ministro a veces no desea llevar o no desea cumplir. Tal es el medio que Dios ha ordenado para la perfección de los santos en el conocimiento y la verdadera santidad. La obra de los siervos de Cristo no consiste simplemente en predicar la verdad, sino que también han de velar por las almas como quienes han de dar cuenta a Dios. Ahí está. Muchos pastores creen o piensan que simplemente yo soy pastor para predicar la palabra de Dios. Hay los asuntos, hay la hermandad, que se la arregle como pueda. Hay que ellos pues vean cómo viven o cómo quieren vivir. No, Dios ha dado a sus ministros estos dones para poder llevar la paz y la armonía en la iglesia.
Por eso ya termina diciendo, deben reprender, corregir y exhortar con paciencia y doctrina. ¡Wow! No es a gritos. No es que porque yo tengo el poder. No es que porque yo tengo la última palabra y aquí el jefe soy yo. No, no es así. En realidad, si hay que reprender y hay que corregir con paciencia. Y aún, si es posible, con doctrina, si el problema es doctrinal. Pero si es un tú y al yo y tú, pues entonces hay que usar la paciencia. Hay que ser tranquilos, pacientes, para decir las cosas o hablar las cosas que se necesitan decir. Así es de que este es uno de los mensajes que vemos cómo Dios en realidad nos habla acerca de esos dones, y en los dones exaltamos y debemos de exaltar a Cristo. Por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, hoy hay que entender el don que hemos recibido. Y si un día habremos de exhortar, hay que exhortar con la paciencia de Dios en tu corazón y en tu alma. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde.